buenos días. Buenos días, qué gusto vernos en la casa del Señor. Bienvenidos, hermanos, amén. Amén, qué bueno estar aquí en la iglesia, ¿verdad? No hay mejor lugar para estar el día del Señor que en la casa del Señor. Amén, hermanos. Amén, ¿verdad? Así es. Muy bien, muy bien. Estamos hablando de la generosidad. El domingo pasado hablamos de ser ricos en generosidad y hoy vamos a seguir hablando de ser ricos en generosidad, pero hoy vamos a enfocarlo de otra manera. Hoy vamos a hablar, nuestro tema de esta mañana es el siguiente: la generosidad era el distintivo de la iglesia local en Jerusalén. O si usted quiere, dígalo así, vamos a decir, la generosidad era el distintivo de la primera iglesia. La primera iglesia que existió en esta tierra se encontró en Jerusalén. Fue fundada por el Señor Jesucristo. Y esa primera iglesia tenía como característica principal la generosidad. Cuando hablamos de generosidad en la Biblia, estamos hablando, recordando lo que tratamos el domingo pasado, estamos hablando de el amor. El amor en la práctica, porque es fácil decir de boca te amo, pero hay que demostrarlo el amor. Y eso es lo que siempre le gusta a las damas, ¿sí o no? ¿Verdad? Porque a nosotros los varones solamente basta con que nos digan te amo, pero las damas quieren que lo demuestren, siempre, ¿verdad? Así que varones, hay que demostrar el amor a las damas, diciéndoselo, porque siempre las damas quieren escuchar que su esposo le diga te amo, regálele alguito, cualquier cosita. Yo, por ejemplo, el otro día le regalé a mi esposa, me salió en oferta un chocolate de un sol, le regalé, porque estaba en oferta, le dije, ¿no? Claro, hay que buscar lo que es en oferta, pues, hermanos. Entonces, a ella le encantó y así. Pero hay que demostrar que uno ama a la persona, ¿correcto? Entonces, nosotros los hombres somos de otro planeta, porque si no nos dicen, normal, estamos felices, ¿no? Pero las damas son diferentes. Entonces, algo así, la generosidad es demostrar el amor. En la Biblia dice, y como referencia vamos a tomar en el epístola de Tito, por favor, Tito. Epístola de Tito, por favor. Es una hoja nada más, dependiendo del tamaño de la letra en su Biblia. En la mía son 3 páginas, ya porque es una letra enorme la que yo tengo en mi Biblia acá. Ya, capítulo 2 de Tito, versículo 14, capítulo 2 de Tito, versículo 14, capítulo 2, versículo 14, está hablando de lo que Cristo ha hecho por nosotros al morir, al salvarnos, y en el versículo 14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, y eso es lo que Cristo ha hecho. Cristo nos ha redimido de toda iniquidad, nos ha limpiado de todo pecado, Jesucristo. Y el versículo 14 sigue diciendo: y purificar para sí, o sea, de su propiedad, para sí, dice, un pueblo propio, un pueblo celoso de buenas obras. Ahí está la clave de lo que queremos seguir hablando esta mañana, que el Señor ha lavado con su sangre a gente que es su pueblo, o sea, a nosotros, para que nosotros vengamos a ser su pueblo, un pueblo celoso de buenas obras. Ok, entiéndalo bien en el sentido positivo la palabra celoso, por favor, porque algunos yo sé que andan celando a la pareja muchas veces, ¿no? ¿Dónde está? ¿Con quién te fuiste? Te he llamado todo el día al celular y no me respondes, que te pongo ubicación de GPS para saber dónde te mueves cada minuto con el celular. Esos celos son enfermizos y hace daño a la relación, eso no es bueno. Cuando aquí habla de algo celoso, está hablando de algo exclusivo. El Señor quiere que su pueblo de una forma exclusiva se dedique a hacer buenas obras. Ok, ahora con esto en mente, vámonos al capítulo 3 de esta misma epístola, capítulo 3, versículo número 8. Capítulo 3, versículo número 8, dice así la palabra: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Ahí está la clave de lo que estamos hablando. Hay que procurar ocuparnos en buenas obras. Y luego sigue diciendo el mismo versículo 8:
Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Qué es bueno? Las buenas obras. Las buenas obras son buenas para nosotros y para los demás son útiles, dice la palabra del Señor. En este mismo capítulo 3, vamos al versículo 14, por favor. Versículo 14 dice: y aprendan también los nuestros, o sea, los creyentes de la iglesia, a ocuparse en buenas obras, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Ok, aquí ya va introduciendo otro detalle de las buenas obras. Usted observa cuál es ese detalle. Dice, para los casos de necesidad. Porque, hermanos, las buenas obras tienen que ver con generosidad. Tenemos que ser generosos. Y el ser generosos en la Biblia tiene dos sentidos, vamos a decirle así. Sentido número uno, tenemos que demostrar nuestra generosidad con Dios. Porque acabamos de leer que Dios nos ha salvado, nos ha limpiado con su sangre, nos ha redimido. Y como dice en la epístola de Pedro, dice, ni siquiera todo el oro del mundo, parafraseando lo que dice Pedro, ni siquiera todo el oro del mundo podría salvar a un ser humano de sus pecados. Sin embargo, la sangre de Cristo Jesús no ha salvado a uno, sino a millones de hombres y mujeres en este mundo, los ha salvado de la condenación. Así que le debemos mucho a Dios, por no decir que le debemos todo, ¿verdad, hermanos? Todo se lo debemos a Dios. Entonces, la generosidad tiene que ver con Dios. Tenemos que demostrar el ser generosos con Dios. Y cuando hablamos de Dios, estamos hablando de su obra acá en la tierra. Y su obra en la tierra tiene que ver con la iglesia local. Luego, el segundo sentido, porque le dije que la generosidad tiene dos sentidos. El hacer buenas obras tiene dos sentidos. Uno es con Dios y el otro es con el prójimo. Con el prójimo. Y justamente en este versículo 14 está hablando, si usted observa otra vez en el capítulo 3, versículo 14 de Tito, está hablando de los casos de necesidad. Dice, ocuparse en buenas obras, dice, para los casos de necesidad. Hermano, en todo lugar y en toda iglesia existen personas que tienen necesidad. Hay personas que necesitan siempre de nosotros. A veces no sabemos o a veces vemos, pero pensamos que todo anda bien. Pero hermano, hay gente que necesita de nosotros siempre. Hermano, y usted entienda algo. Si Dios nos bendice a nosotros de alguna manera, tenemos que convertirnos en un canal de bendición. No retenga la bendición, transmítala, pásele a otros. Si Dios le bendice, bendiga también a otros. Correcto, eso es lo que la palabra de Dios enseña claramente. Hay un pasaje que leímos el domingo pasado y yo quiero volverlos a leer. Es 1 de Timoteo, capítulo 6. 1 de Timoteo, capítulo 6. Los versículos 17 y 18. Porque aquí aparece la palabra generosos o generosidad. Y es lo que estamos viendo. 1 de Timoteo 6, 17 y 18, dice así la palabra del Señor, dice, 6, 17 dice, a los ricos de este siglo, o sea, en este mundo, a los ricos de este mundo, a la gente que tiene lo necesario para vivir. Recuerden lo que hablábamos el domingo pasado, ¿ah? El domingo pasado decíamos que cuando acá se habla de los ricos de este siglo, no nos excluye, porque yo le decía, si nosotros tenemos lo necesario para vivir, tenemos un trabajo, tenemos donde vivir, tenemos ropa, tenemos zapatos, tenemos comida, tenemos todo eso, entonces, hermano, no somos pobres, por si acaso, no somos pobres, ¿ah? Ahora, tampoco seremos ricos que tenemos dinero en abundancia, pero tenemos lo necesario. Y hermano, recuerde que Dios nunca falla su promesa. Él dice que nunca va a haber un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y Él cumple su promesa siempre. Entonces, esto es para nosotros. Versículo 17 dice, a los ricos de este siglo, a los de palmas reales, ¿no? Manda que no sean altivos, no hay que ser altivos. Ni pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas. Es cierto, las riquezas son inciertas. Hoy están, mañana no están, y así es lo material. Sino en quién hay que poner esperanza, sino en el Dios vivo. En Él hay que poner esperanza, porque Él nunca cambia.
Dice el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y eso es ciertísimo. Dios nos da todo en abundancia para que usted y yo la podamos disfrutar. Y luego sigue diciendo el versículo 18, que hagan bien. O sea, nosotros hay que hacer cosas buenas. O sea, hay tan buenas obras también, que luego se repite. Pero dice, hay que ser ricos, que sean ricos en 3 cosas. Primero, hay que ser ricos en buenas obras, lo que estábamos leyendo en Tito. Dios quiere un pueblo celoso de buenas obras. Dios quiere que nos ocupemos en buenas obras. Dios quiere que nos ocupemos en buenas obras en los casos de necesidad. Hay que ser ricos en buenas obras. Ok, luego, ¿qué más? ¿En qué segunda cosa hay que ser ricos? Hay que ser ricos en ser dadivosos. O sea, hay que ser generosos. Y esto está relacionado con la última palabra, que hay que ser ricos en ser generosos. O sea, la generosidad. Estamos apuntando para ser ricos en generosidad. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. En el primer siglo de la iglesia, los cristianos tenían poco o sencillamente no tenían nada. Así era. Los cristianos tenían poco o no tenían nada, pero aún con lo poco o lo nada que tenían, se sentían ricos. Ahora, ¿por qué causa ellos tenían poco o no tenían nada? Porque eran marginados por su fe. Hay un pasaje en Epístola de Hebreos, capítulo 11, que yo sé que la historia está hablando de personas del Antiguo Testamento, pero se aplica también, hermanos, para los creyentes del primer siglo de la era de la iglesia. O sea, se entiende algunas cosas allí. Capítulo 11 de Hebreos, por favor, el versículo número 36, capítulo 11, versículo número 36, dice así la palabra del Señor. Hebreos 11, 36 dice: otros experimentaron vituperios, o sea, insultos, azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Y así les pasó a los creyentes del primer siglo. ¿Qué más les pasó? Dice el versículo 37. Fueron apedreados, fueron aserrados. Fíjense, aserrados, ¿ah? Es que la historia dice que la maldad de los gobernantes romanos era tan grande que los metían por unas inmensas máquinas que usaban para cortar madera, y ahí los cortaban por la mitad a los creyentes. Por eso dice aserrados. Fueron apedreados, aserrados. Fueron puestos a prueba. Fueron muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Ahora, ¿por qué anduvieron cubiertos de pieles de ovejas y de cabras? Porque era la forma que ellos tenían para cubrirse del frío. Se protegían del frío yéndose a vivir a los campos, a las cuevas, porque los cristianos eran perseguidos, maltratados, señalados, y se iban lejos, y en vez de frazada como nosotros hoy en día tenemos, ellos agarraban la piel del animal y con eso se tapaban. Por eso habla así, está hablando de sufrimiento. ¿Qué más dice al final del 37? Dice que eran pobres, porque no estaban trabajando como nosotros. Estaban angustiados, eran maltratados. 38. De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Así estaban los creyentes del primer siglo. O sea, ese es el contexto de la iglesia en el primer siglo. Ahora, pero dentro de todas estas limitaciones materiales, limitaciones humanas, podemos decir algo, que todo esto les dio más bien fuerza moral y espiritual para que los creyentes del primer siglo sean realmente la sal de la tierra y la luz del mundo. Ellos se convirtieron en una fuerte influencia, no solo en la sociedad donde vivían, sino en todo el imperio romano. Porque los cristianos fueron utilizados grandemente por Dios. Ahora, pero ¿cuál fue la característica más grande de ellos? Que ellos comenzaron a emplear la compasión. Ellos comenzaron a emplear la generosidad totalmente desinteresada.
Hermanos, los cristianos no influyeron en la sociedad porque eran gente muy inteligentes, aunque había gente inteligente. Ellos no influyeron en la sociedad porque estaban metidos en la política y llegaron a altos cargos, aunque hubieron cristianos que tuvieron altos cargos en la sociedad. Ellos no influyeron en la sociedad porque escribieron muchos libros, aunque hubieron cristianos que escribieron muchos libros. Ellos no influyeron en la sociedad porque tenían grandes cantidades de riquezas, aunque hubieron excepciones y algunos cristianos eran muy ricos. Ellos influyeron en la sociedad de su época porque ellos estaban llenos de compasión. Ellos estaban llenos, hermanos míos, de generosidad. Ellos vivían en generosidad cada día de su vida. Ellos estaban dados a ayudar al prójimo sin interés. Y eso es clave, hermanos míos. Por ejemplo, hoy en día alguien solamente quiere hacer algo porque quiere obtener un interés, algo que me beneficie. Ok, yo hago esto, pero ¿qué gano yo? Sí o sí, dígame usted, hoy en día esa es la idea que existe. Ok, yo te ayudo en este asunto, pero ¿qué gano yo? Hermanos, los cristianos no actuamos así, por si acaso. Damos todo por generosidad, por amor, dentro del marco de la ley, por si acaso. Estamos hablando dentro del marco de la ley. Hermanos, los cristianos antiguamente iniciaron un sistema de préstamo, pero sin intereses. Ok, diferente, ¿verdad? Diferente a lo que se establece hoy en día en el sistema que existe en el planeta Tierra. El sistema bancario, el sistema que existe en esta sociedad, los prestamistas hablan de intereses fuertes. Por eso es que la gente queda literalmente esclavizados con otros, porque les cobran fuertes intereses. Tenga cuidado cuando usted se presta de dinero, tenga mucho cuidado. Los intereses nos comen, nos carcomen, nos preocupan, nos matan. Y los intereses, hermanos, son agobiantes. Tenga cuidado con los intereses, con los préstamos. Así que, hermanos míos, los cristianos influyeron en sociedad, en la sociedad de aquel entonces, en el imperio, porque ellos practicaron sencillamente lo que Cristo lo definió en una sola palabra. Esa palabra tiene 4 letras. Es la palabra amor. Amor nada más. No le pido que abra la Biblia ahora porque no es mi tema, no lo quiero leer ahora, pero Pablo habló del amor en un capítulo, Primera de Corintios capítulo 13. Ok, luego usted puede chequear Primera de Corintios capítulo 13. Pero si usted lee Primera de Corintios capítulo 13, usted va a ver que hay una primera parte donde habla claramente de que el amor, hermanos, sencillamente es algo práctico. Que tenemos que ayudar, que tenemos que bendecir, que tenemos que ser de ayuda a otros seres humanos. Ese es el amor. Y eso es lo que el Evangelio nos enseña, el amor, hermanos míos. Dando sin esperar nada a cambio. Ahora, entonces, si la iglesia del primer siglo era una iglesia llena de generosidad, llena de amor, nos preguntamos, ¿de dónde aprendieron a ser generosos? Yo le voy a decir de que lo aprendieron de Jesucristo. Jesucristo enseñó harto, bastante sobre la generosidad. Pero yo le quiero mencionar rápidamente esta mañana 4 pasajes en el Nuevo Testamento donde Cristo insistió del ser generosos. 4 enseñanzas, solamente 4. No son las únicas, pero estas 4 bastan como muestra para hacernos ver que Cristo enseñó harto, bastante sobre generosidad. Vaya conmigo en la Biblia a ver la primera enseñanza, que es la historia del buen samaritano, que está en Lucas capítulo 10, por favor. Lucas capítulo 10. Ahí en Lucas capítulo 10, Cristo está hablando con un intérprete de la ley, con alguien que está guardando la ley. Y hay una conversación muy interesante. Lucas capítulo 10, por favor, versículo 30 en adelante. Capítulo 10, versículo 30 en adelante dice: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron
e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Usted ya está viendo lo que dice el versículo 30. Ladrones roban, despojan, golpean. Por si acaso está hablando de Jericó, no está hablando de Lima, por si acaso, ¿ya? Porque esto ya se parece a Lima, ¿sí o no? En Lima hay más delincuentes hoy en día. Terrible situación, terrible situación. Hay que tener mucho cuidado. Entonces lo dejaron medio muerto al hombre ahí. Versículo 31 dice: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Esta no es conmigo, dijo. 32. Asimismo un levita, o sea, un ayudante del templo, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo, corriendo, por decirlo así. Y el 33 dice, pero, ahí viene la diferencia, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, o sea, se acercó, viéndole, que dice, mire usted, ¿cuáles son las últimas palabras del 33? Fue movido a misericordia. Eso es generosidad, hermanos. Eso es amor. Un samaritano, la persona más odiada por los judíos. Los judíos odiaban a los samaritanos. Literalmente no querían ni verlos. Para ellos, para los judíos, los samaritanos merecían morir. Pero aquí tenemos la historia de que aparece un samaritano y ve a este hombre y se acerca, porque al final del versículo 33 dice que ese hombre odiado fue movido a misericordia, a generosidad, fue movido a tener amor y fue movido por Dios, lógico. 34. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, o sea, al hospedaje, y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios, o sea, 2 monedas, y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Y la pregunta que Jesús hace al final a este hombre que está ahí, le dice, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién es el prójimo? Le dice. Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. No vamos a entrar en tanto detalle de la historia, pero la enseñanza de Jesús es, al final del 37 le dice, ve y haz tú lo mismo. ¿Qué es el hacer lo mismo? Mire otra vez el 33. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. El mandato de Cristo es claro. El mandato de Cristo es, tenemos que hacer misericordia. Tenemos que ser generosos. Así que, hermano, aquí tenemos, vamos a decir la primera enseñanza de Cristo sobre generosidad. Hermano, necesitamos aprender a ser generosos con el prójimo. Y aquí tenemos el ejemplo. El buen samaritano. Segunda enseñanza de Cristo sobre la generosidad. Vamos a Lucas capítulo 6. Cuando Cristo nos habla ahora de los enemigos. ¿Usted tiene enemigos o no? No me los mencione, ¿ya? Algunos tienen una larga lista de enemigos. Hoy, tantos enemigos tienen. Ok. Mire lo que dice aquí en Lucas capítulo 6, versículo 32. Lucas 6, 32 dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Lógico. Si solamente vas a amar a los que están en tu casa contigo, a los que te quieren, a tus amigos, a tus amigas, ¿de qué sirve? Dice Cristo. Buen asunto, ¿eh? Y el 32 sigue diciendo, porque también los pecadores aman a los que los aman. 33. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y luego viene el versículo 34, algo que hablábamos del préstamo de dinero. ¿Ah? Mire lo que dice en el 34, dice, y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, o sea, lo que te van a pagar interés, dice, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro
tanto. Ahí está el interés, ¿sí o no? Hay gente que se dedica a la usura, que son súper prestamistas, ¿no? Que prestan y cobran cantidades enormes y andan en ese negocio. Hermano, el cristianismo nos enseña, tenga cuidado, dice, si tenemos que ayudar a alguien, hay que ayudarlo. Con mi esposa nosotros hemos aprendido a tener siempre misericordia. Siempre nosotros juntamos dentro de nuestros ingresos un fondito ahí para misericordia, en caso de necesidad. Y lo hacemos, hermanos. Y ayudamos en caso de necesidad, porque es lo que Cristo nos enseña. Y cuando nosotros vemos a alguien que tiene necesidad, muchas veces la gente que realmente tiene necesidad la conocemos, y la gente muchas veces dice, préstame dinero. Escuche esto, ¿ah? Así dice la gente que tiene necesidad, préstame, ¿no? Y usted sabe que es real, estamos hablando de algo real, ¿ah? Hermano, ¿qué debe hacer usted? Si usted puede, no le preste. No le preste. Porque si tú le prestas, le oprimes más. No le des todo lo que te pida, pero si el Señor te ha dado bendición y tienes algo con qué ayudar. O sea, yo le digo, no, mira, tú me estás pidiendo tanto de préstamo, yo no tengo, pero tengo algo con lo que te puedo ayudar y te doy tanto. No me lo tienes que devolver, es mi ayuda para ti. O sea, eso es lo que el Evangelio enseña, hermanos míos. Y eso es lo que Cristo está diciendo, de ayudar aún al enemigo. Hay que ayudar a todo, dice la palabra de Dios. Eso es generosidad. Sigamos leyendo, versículo 35. Versículo 35 dice, hay que amar pues a vuestros enemigos. Ahí está, amen a sus enemigos. Hay que hacer bien y hay que prestar, dice. Hay que prestar, no esperando de ello nada. Oh, qué bueno, ¿verdad? Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, hijos de Dios, porque Él es benigno, o sea, Él es misericordioso. Él es bueno, dice, benigno, misericordioso para con los ingratos y malos. Y en el 36 aparece otra vez la misma palabra que en la historia del samaritano. Dice, hay que ser pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Generosos, hermanos. Aquí tenemos la enseñanza, amar al enemigo. Hay que ser generosos aún con los enemigos. ¿Usted qué hace cuando usted tiene un enemigo y viene y te pide ayuda? ¿Se la niegas? La Biblia dice que aún si tu enemigo viniera a pedirte un vaso de agua, dice que hay que darle ese vaso con agua, hermanos míos. Hay que dárselo. Porque eso es lo que la palabra de Dios enseña. Y ese es cristianismo vivo, no teórico. Tercera enseñanza de Jesús sobre el ser generosos. Lo que significa ser un líder. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Versículo 42 al 45. 42 al 45 dice. Mas Jesús llamándolos les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros. Está hablando de gente que quiere ocupar el liderazgo en la iglesia. Dice, no va a ser así entre ustedes, dice el 43. Sino el que quiera hacerse grande, o sea, el que quiera un puesto alto en la iglesia. Vamos a decir que quiera ser pastor de una iglesia, dice. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Miren cuál es la mentalidad del cristianismo. Si nosotros queremos servir a los demás, o sea, si queremos dirigir a los demás, tenemos que primero aprender a ser siervos, servicio. Tiene como base una palabra, tiene como base la generosidad, el amor, hermanos míos. Luego dice el versículo 44, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Y hay una razón, dice Cristo en el 45, porque el Hijo del Hombre, o sea Jesucristo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
Y eso es lo que tenemos que practicar nosotros. Hermanos, nosotros no tenemos que buscar que nos sirvan, tenemos que buscar el servir a otros. Y ahí tiene que ver el amor, la generosidad. Ahora, en este mismo contexto, en esta misma enseñanza número 3, permítame leer en Juan capítulo 13. Vamos a Juan, porque ahí vamos a leer luego otro pasaje. En Juan capítulo 13, por favor. Aquí tenemos la historia cuando Cristo está llevando a cabo la última cena. La cena del Señor. Él instituye la cena del Señor. Y aquí el Señor va a hacer algo interesante con sus discípulos que les va a dejar una enseñanza para siempre. Capítulo 13 de San Juan, el versículo número 14. En cuanto al liderazgo, dice: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, interesante, ¿verdad? Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Hermano, la enseñanza es sencillísima. Lo que estamos leyendo en el pasaje en la palabra de Dios. Hermano, nosotros estamos puestos para servir. No nos ha puesto el Señor para que nos sirvan. Estamos puestos para servir. Y la base del servicio es la misma: el amor, la generosidad. Cuarta y última enseñanza en la cual se basa todo lo de generosidad. Enseñanza número 4. ¿Cuál era el distintivo de los discípulos? El amor. El distintivo de los discípulos, el amor. Es algo así como yo pienso, ¿no? Como cuando los chicos van al colegio, acá le ponen la famosa insignia, ¿sí o no? Acá le ponen la insignia. ¿Y la insignia para qué sirve? Como distintivo. O sea, ¿cómo saben de qué colegio, de qué escuela es? Porque llevan un distintivo, una insignia. Lo mismo ocurre en el cristianismo. Ahora, ¿cómo la gente sabe que nosotros somos discípulos de Cristo? Porque hay un solo distintivo que debemos de tener. Por si acaso, no es el distintivo de usar un polo que diga un versículo, ¿no? Bueno, porque de tal manera amó Dios al mundo, o que diga Dios es amor en el carro. Eso no, por si acaso, ¿ah? No digo que no, sino que digo, ese no es el distintivo. El distintivo tiene que ser nuestra vida, y nuestra vida tiene que demostrar amor. Amor. Aquí mismo en Juan capítulo 13, en el versículo 35, en Juan capítulo 13, en el versículo 35, el Señor Jesucristo dijo así: en esto conocerán todos que soy mis discípulos. ¿Y cómo lo van a conocer? Si tuviereis amor los unos con los otros. Hermano, entonces la única manera que la gente pueda saber que usted y yo somos creyentes, hijos de Dios, es cuando estamos viviendo en amor y estamos demostrando con nuestras buenas obras el amor. No hay otra manera. Ok, no se trata de usar, como le decía hace un momento, un polo que diga yo soy cristiano, o yo asisto a la iglesia fulana de tal, o yo leo la Biblia. De eso no se trata. Se trata de que nuestra vida tiene que demostrar amor y nada más que amor, hermanos míos. Y cuando nuestra vida demuestra amor, nos volvemos gente generosa. Porque ese es el cristianismo, el ser generosos. Le quiero contar algo para que usted entienda. Usted ha leído en el libro de Hechos, porque todos los creyentes asumo que hemos leído Hechos, y hay un versículo en Hechos, y le doy la cita para que usted lo vea si gusta, pero yo no voy a leerlo ahorita. Es en el capítulo 11 de Hechos, en el versículo 26. Es en Hechos capítulo 11, en el versículo 26, cuando el cristianismo se está estableciendo en la ciudad norteña, en el sentido de Jerusalén, tomando Jerusalén como referencia, al norte de Jerusalén, en una ciudad llamada Antioquía. Cuando en esa ciudad Antioquía se está estableciendo el cristianismo, y los cristianos comenzaron a predicar el evangelio y comenzaron a ganar almas, y la gente se comenzó a ser parte de la iglesia local. Y a esa ciudad que estoy hablando, Antioquía,
llegó un conocido nuestro que hace un par de semanas lo estudiamos brevemente y tengo deseo de más adelante estudiarlo con más detalle aquí en una enseñanza, pero estoy hablando de Bernabé. Y cuando Bernabé llegó ahí, el texto bíblico dice que Bernabé era un buen varón, un hombre bueno, dice, entre otras cosas más. Y Bernabé comenzó a pastorear la iglesia ahí en Antioquía, comenzó a enseñar la palabra, a predicar. Y la enseñanza de Bernabé y su influencia llevó a que en Hechos capítulo 11, en el versículo 26, dice que a los discípulos les llamaron por primera vez en esa ciudad, les llamaron cristianos. Cristianos. Ok, todos entendemos lo que quiere decir cristianos. Sencillamente cristiano quiere decir alguien que sigue a Cristo. Correcto, tiene usted toda la razón, así es. Pero hay otro detalle interesante a lo cual yo quería ir con la palabra cristianos. Lo que ocurre es que en el imperio donde la iglesia estaba surgiendo era el imperio de los romanos. Los romanos de por sí no hablaban griego, hablaban el latín. Entonces ellos a veces confundían algunas palabras que escuchaban y escuchaban una palabra y la confundían con otra y así. Lo mismo le sucedió, por ejemplo, cuando vinieron acá los españoles a conquistar el Perú y escucharon a nuestros antepasados hablar el quechua. Ellos confundían palabras y decían una cosa por otra. Y de ahí han surgido muchos malos entendidos en nuestro idioma. Pero el asunto es que los romanos escuchaban que le decían cristianos a los discípulos de Jesús, pero ellos escuchaban otra cosa. ¿Sabe lo que escuchaban? Porque ellos estaban confundiendo dos palabras que en el idioma griego solamente les separa una letra nada más. La palabra para Cristo en griego es, como usted lo escucha, Cristos. Cristos. Pero hay otra palabra que es Crestos. Cresto. Fíjese, solamente una letra. Cristo, todos sabemos a qué se refiere, a la bendita persona del Señor Jesucristo. Pero la palabra Crestos quiere decir benigno, benévolo, bueno, bondadoso. Entonces, cuando los romanos se dirigían a los seguidores de Jesús, no le hablaban a ellos como seguidores de Cristo, le hablaban como Crestos. Ustedes son Crestos, ustedes son Cresto, le decía. Porque ellos pensaban que se refería a la forma en que ellos vivían. Porque los cristianos vivían como Crestos, vivían en bondad. Recuerde, Cresto quiere decir bondadoso, quiere decir bueno, quiere decir misericordioso, quiere decir gente que está practicando el amor, algo real, algo práctico, el amor. Entonces cuando le hablaban a los discípulos le decían, ustedes son Crestos. No Cristos, sino Crestos. Y hermano, y la característica del cristiano tiene que ser esa. Tiene que ser que nosotros tenemos que ser Crestos. O sea, tenemos que ser bondadosos, amorosos, misericordiosos. Y es lo que hemos estado hablando de ser ricos en generosidad, hermanos míos. Hermanos, necesitamos aprender a ser generosos. El domingo pasado en la prédica hablábamos y decíamos, ¿se puede aprender a ser generoso? Y la respuesta era sí, se puede aprender. Porque así como se puede aprender a ser todo lo contrario, ¿recuerdan que hablábamos? ¿Se puede aprender a ser tacaño? Sí, se puede aprender a ser tacaño. Si no, usted ve esa serie que da en el cable que habla de tacaños extremos. ¿Lo han visto o no lo han visto? Ay, me gusta ver porque me mato de risa, ¿no? Siempre que lo veo estoy pensando en dos personas que yo conozco. Esos sí son tacaños, pero tacaños de tacaño, de tacaño, de tacaño, de tacaño, de tacaño, recontra tacaño. Ya no tengo palabra para decir, ya no. Y me mato de risa y siempre, a veces tomo foto a la pantalla de lo que estoy viendo y se la mando a esa persona. Y yo, mira, ¿qué estás tú? Le digo, mira lo que estás haciendo. Ya, tacaño, le digo, ¿no? O sea, que yo conozco un tacaño y conozco una tacaña. Por eso se los mando los dos, ¿no? Entonces, hermanos míos, sí se puede aprender a ser tacaño, por supuesto, se aprende a ser tacaño. Pero hermanos míos,
Según la Biblia, sí se puede aprender a ser generoso. Y todo empieza con entender las enseñanzas de Jesucristo. Todo empieza, hermanos míos, cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal. Y todo empieza para el cristiano ya creyente, todo empieza cuando llevamos a la práctica, la realidad, lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. Vaya usted conmigo a Gálatas 2.20. Vaya a Gálatas 2.20, por favor. Vaya a Gálatas 2.20. Gálatas 2.20. A ver, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2.20. A ver, vaya usted conmigo. Ok, léalo conmigo en voz alta. Gálatas 2.20. Gálatas 2.20. Léalo conmigo en voz alta. Dice, a ver, todos conmigo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, sencillamente, el llamado de Dios para ser ricos en generosidad, sencillamente se resume en decir, tenemos que ser cada día de nuestra vida un reflejo de la persona de Jesucristo. Sencillamente así. Cuando nosotros entendemos que nuestra vida tiene que reflejar a Cristo cada día, vamos a vivir en generosidad y practicando el amor todos los días de nuestras vidas. Por eso es que este versículo de Gálatas 2.20 dice, estoy crucificado con Cristo, estoy muerto con Cristo, me identifico con Cristo ahí en la cruz. Y dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así que ahora como Cristo vive en mí, y Cristo vivió, recuerda esa palabrita griega media rara que suena para nosotros, ¿no? La palabra Crestos. Ahora tengo que vivir como Crestos, o sea, en bondad, en misericordia, haciendo el bien a los demás. Así tengo que vivir ahora como cristiano, porque eso es lo que la palabra de Dios enseña.